En este tema de derivadas parciales es un tema muy interesante, de mucha aplicación en las matemáticas aplicadas. Vamos a iniciar a ver el concepto de lo que es la derivada parcial. Primeramente, hagamos remembranza a lo que es la derivada de una función de una sola variable. Veamos aquí en pantalla, en el applet tomado de matemática 8. Vean aquí cómo es que tenemos la línea anaranjada, que es la tangente. Esta tangente o esta pendiente a la curva, a una curva que es cúbica, aparentemente, esa es la derivada de la función. La cuestión es, ahora, ¿cómo podemos demostrar o cómo podemos visualizar, por decirlo así, la derivada de una función de varias variables? Bueno, veamos a continuación lo siguiente. Ahora sí vamos a entrar a ver qué es la derivada de una función, primeramente de dos variables. Y antes de entrar a eso, vamos a ver lo siguiente. Aquí en pantalla ustedes están viendo, jóvenes, una función de dos variables y tenemos aquí, ¿verdad?, un plano. Este plano intersecta a mi función de dos variables. En este caso es la gráfica de la función de dos variables. Al momento de intersectar, si ustedes se dan cuenta, aquí lo estoy cambiando. Cuando yo intersecto el plano con la gráfica, obtengo esta curva. Y fíjense bien, esta curva tiene una característica muy esencial, la cual es la siguiente. Primeramente, si esto que estoy aquí dibujando es el eje de las Y, quiere decir, por geometría, que cada uno o cada una de las distancias que estoy dibujando tiene un valor de Y constante, un valor aproximadamente de 1 punto y algo, según ahí. Entonces, quiere decir que si yo estoy aquí intersectando este plano con esta gráfica, me doy cuenta que el plano tiene una característica muy importante, la cual es que Y es una constante, sin embargo, X cambia. Y esta curva, que de nuevo estoy dibujando, entonces, es una curva que solamente cambia X, pero Y permanece constante, y además esa curva es parte de la gráfica de la función de dos variables. Para verlo más claramente, vean cómo es que, fíjense cómo es que voy cambiando el punto P y abajo, respectivamente, cambia X. Quiere decir que esta curva que pertenece a la gráfica es una curva donde solamente cambia X y Y permanece constante. Recuerden que el concepto de derivada, en el caso de una función de una variable, partimos de una secante de una curva, de calcular la pendiente de la secante de una curva. Entonces, si yo tengo que M es, en este caso, la pendiente, es el cambio de la función con respecto al cambio que ahora voy a llamar H. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Primeramente, fíjense bien. Este punto de aquí es un punto el cual yo le llamo el punto XY, donde su gráfica es esta que estoy mostrando, es la función de XY. Ahora, punto y aparte. Aquí podemos notar que tengo una recta verde, que es una recta secante. A esta yo la voy a llamar recta secante. Tal recta secante, fíjense bien, cruza por dos puntos de la curva generada o obtenida a partir de la intersección del plano con mi gráfica. Este punto que tengo yo aquí es el punto donde la función es evaluada en XY. Y este punto que tengo aquí es donde la función es evaluada en X más H, Y. Entonces tengo este punto que es la función en XY y tengo este punto donde yo tengo un incremento en X. Ese incremento en X es H. Por tal razón, aquí
tenemos que es la función evaluada en x más h, y. Entonces, por decirlo así, la pendiente, ¿qué es? Pues es la relación que tenemos entre el incremento de la función y, por decirlo así, el incremento en el eje horizontal. Por eso vamos mejor aquí a llamar esto, vamos a llamarle h. Entonces, fíjense bien, ¿cuánto vale delta de h? Bueno, delta de h es, o más bien delta de f, no delta de h. Delta de f es igual a punto final menos punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Este es el punto final. ¿Y cuánto vale ese? Bueno, pues de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí es la función de x más h, y. Entonces es la función de x más h, y. Menos punto inicial. Bueno, ese punto inicial, fíjense bien, ¿cuál es? Aquí donde partimos. Y ese punto vale ¿cuánto? La función de x, y. Obvio que la pendiente entonces, ¿cómo sería entonces? Bueno, la pendiente de la recta secante es incremento en la función entre h, sería entonces la función evaluada en x más h, y menos la función evaluada en x, y entre h. Eso sería la pendiente. ¿La pendiente de qué? Recta, de la recta verde que ustedes ven en pantalla. Ahora, vamos a hacer que este incremento h en x, me estoy refiriendo a esto, vamos a hacer que tienda a cero. ¿Qué implica esto? Bueno, cuando yo, vean la figura, cuando yo hago que h tienda a cero, por ejemplo, ahí, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues en este caso, h, ¿cómo es ahora? Menor. Y si cada vez hago que h sea o tienda a cero, la recta secante, ¿en qué se está convirtiendo? Vean la figura, vean cómo es que h está disminuyendo. ¿Se convierte en qué? En una tangente. Vean otra vez. Tengo originalmente aquí lo que vale h. Cambio h. Vean que ahora es menor. Otra vez hago el cambio en h. ¿Ahí qué pasa con h? Pues vemos que es que más pequeño. Hasta que en este caso cuando h tiende a 0, esta recta se convierte en una tangente. Como lo estamos aquí viendo. Ya h tiende a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante, que es en este caso lo siguiente, es la función evaluada en x más h y en y menos la función evaluada en xy sobre h. Cuando se obtiene este límite, físicamente hablando, ¿verdad? Como aquí tenemos, llegamos a que esa secante se convierte en una tangente. Y esto es entonces el concepto de la derivada parcial de la función, en este caso de dos variables, con respecto a x. Alguien se preguntará, ¿qué significa este símbolo? Bueno, lo que pasa es como ahora vamos a tener derivada de diferentes variables para indicar que no es una derivada ordinaria, sino que es una derivada parcial. En lugar de tener la d, como normalmente lo teníamos en el caso de una función de una variable, esto, ¿verdad? Vamos a denotarlo así, como derivada parcial, indicando que estamos derivando parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque en todo este caso, lo que aquí se estuvo cambiando fue ¿qué? Fue x. Jamás hubo un cambio en y. Y permanece como una constante. Vamos ahora a ver qué sucede cuando tenemos una derivada parcial con respecto a y. ¿Qué significa esto?
Aquí en pantalla ustedes ven una función de dos variables en donde tenemos un plano. Este plano tiene la siguiente característica. Vean que lo que va a cambiar ahora es y. O sea que esto que estoy dibujando son distancias en x. Y esas distancias en x son constantes. Y por tal razón, esta curva que estoy dibujando aquí de negro, que es la intersección del plano con la gráfica de funciones de dos variables, de x, y, es una curva en donde lo que cambia solamente es la variable y x es una constante. Veamos entonces el concepto de la pendiente de una secante, pero cuando el plano que ha seccionado a la gráfica tiene como una condición que x sea constante. Primeramente, tenemos que este punto es el punto xy. Y tenemos que este punto de aquí es el punto x, y más h. El incremento es en y. Y resulta ser que la pendiente de la recta secante que aquí estoy viendo, bueno, realmente pues va a ser el cambio de la función con respecto al incremento h. Pero aquí tenemos algo interesante. Que este incremento de la función, que es un color que no está muy vivo, que digamos, vamos a ponerlo de rojo. Este incremento de la función pues tiene dos puntos, un punto inicial y un punto final. El punto inicial es este punto, que es este punto, el punto P, y es el punto donde la función es evaluada en XY. Es la gráfica cuyo valor es la función evaluada en XY. Y el punto final, que es este, pues es sencillamente la función evaluada en x, y más h. De tal forma que la pendiente es el incremento de la función entre h es igual. Punto final, vámonos aquí. El punto final es este, que es la función x, y más h, o sea, la función evaluada en x, y más h, menos el punto inicial, que es la función evaluada en x, y entre h. Ahora, el límite cuando h tiende a 0 de la función x, y más h, o sea, de la función evaluada en x y en y más h, menos la función evaluada en xy sobre un incremento h. Esto nos lleva la derivada parcial de la función con respecto a y. Esto es entonces el concepto de la derivada de la función de dos variables con respecto a y es una derivada parcial. En este caso, esta es la pendiente, sería la derivada parcial con respecto a y de la función de dos variables.